En la región para garantizar las elecciones libres y que se respete el resultado de las urnas. Bueno, para hablar de este asunto recibimos en nuestra mesa al canciller Omar Paganini, a que le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Un gusto estar acá. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, para empezar, ¿por qué o en qué se basa la decisión de no enviar observadores a la elección en Venezuela? Bueno, observadores oficiales no estuvo planteado hacerlo por cada país. Y además el régimen ha estado complicado con el tema de los observadores. Para poder operar a nivel de observación hay que tener capacidad logística en todo el territorio, hay que tener presencia con acceso a información y demás. Eso no estuvo planteado nunca. En algún momento sí estuvo planteado por la Unión Europea y finalmente el régimen decidió que no vinieran. Y ayer tuvimos la noticia de que los observadores que iba a enviar Brasil, que claramente es un país que tiene una capacidad logística distinta que nosotros, sí, no los va a enviar. No los va a enviar. Lo cual son todas malas señales respecto de la situación. Va a haber sí observación aparentemente del Centro Carter, que es una ONG norteamericana, y algo de parte de la ONU, pero más a nivel de expertos que van a supervisar en términos generales. Pero acá el problema está más en el territorio, ¿no? También fue vetado de alguna forma el expresidente argentino Alberto Fernández, que iba a participar. Y además también fue vetado Alberto Fernández. O sea, esto no son buenas señales de ninguna manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el seguimiento que se hace desde Cancillería del proceso electoral venezolano? Bueno, estamos en coordinación permanente con muchas cancillerías de América del Sur, con la que venimos siguiendo el tema de cerca. Ustedes habrán visto que hemos emitido comunicados en repetidas oportunidades. También con otros gobiernos, como el de Brasil, para intercambiar información y ir siguiendo la situación. Y tenemos una embajadora que está en Caracas, que por lo tanto nos puede enviar información local de lo que está sucediendo en los medios de prensa, de lo que se dice en las redes en Caracas. Pero esta situación realmente nos preocupa porque, por un lado, el régimen ha estado interfiriendo en forma evidente en el proceso Pero por otro lado, todavía el proceso puede ser un camino de apertura democrática en Venezuela. Si las elecciones tuvieran un mínimo de transparencia, puede haber una oportunidad de apertura. Ahí la pregunta que me surge sobre la posición de Cancillería es la siguiente. Usted dice, es evidente que el régimen ha estado interfiriendo en el proceso electoral. Los casos más evidentes son las propias declaraciones que escuchábamos de Maduro a propósito del baño de sangre si ganaba la oposición, o la proscripción de algunos de sus principales referentes. Eso es evidente, pero está la preocupación de que sean las elecciones libres. Ahora, las elecciones pueden salir con un resultado o el otro, y ser libres o no ser libres. Entiendo que la Cancillería dice, bueno, si gana la oposición y el proceso electoral no tiene demasiados señalamientos, eso podría ser un hito como un proceso de normalización de la institucionalidad en Venezuela, si después empieza además una entrega del poder. Ahora, ¿qué pasa si no hay demasiadas observaciones sobre la elección y gana el oficialismo? Bueno, esa es la apuesta del oficialismo, evidentemente. Por eso proscribió a María Corina Machado, por eso no dejó escribir a Corina Lloris, por eso ha complicado la situación, ha arrestado dirigentes del comando de campaña de Corina, su jefe de seguridad, su jefe de campaña que está refugiado en la Embajada Argentina. O sea, el régimen ha hostigado. No obstante, vemos un movimiento muy vigoroso de la gente en Venezuela pidiendo libertad, pidiendo democracia, y de repente esto es una oportunidad. Eso no quiere decir de que si sale al revés esté todo bien. Claro, pero el dilema que señalo es, o las elecciones sirven o no sirven, pero no pueden servir en función del resultado. Bueno, depende, porque si el resultado es de determinada manera, porque la cancha se flechó tanto que al final sale lo que quería el gobierno, tampoco está bien. Pero ya no pasamos... Exacto, la cancha está flechada, y en el plebiscito del 80 la cancha estaba flechada y el Uruguay votó el no igual con una cancha flechada y empezó un proceso de apertura. Tal vez estemos en una situación similar. ¿Tienen alguna duda, teniendo en cuenta lo que pueda pasar el domingo, de que en el caso de que gane la oposición en Venezuela haya dificultades para la entrega del poder? Creo que sí, que va a ser complejo, sobre todo con estas declaraciones de que va a haber un baño de sangre, ¿no? Cuando uno escucha al gobierno diciendo va a haber un baño de sangre, ¿qué es lo que está escuchando? Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza. Y está escuchando que dicen, si perdemos va a haber un baño de sangre. Bueno, se puede leer de muchas maneras, pero no es muy alentador. No fue la única declaración en ese sentido que ha hecho Maduro. O sea, lo fue como sosteniendo en más de
de una manifestación. Es como muy raro la situación. Es un proceso donde hay un régimen que para nosotros es dictatorial, que empieza a generar oportunidades de apertura. Ojalá se pueda avanzar en esa dirección. Esa es la posición del gobierno. Ahora, el plebiscito del 80 tuvo una característica única. La cancha estaba flechada, pero una dictadura, en aquel caso, contó los votos de verdad. Bueno, ojalá se cuenten bien Claro, los bueno, votos. esa es la pregunta, pero acá se van a contar de verdad. ¿Hay garantía de que los votos se van a contar de verdad? La verdad es que no sabemos. Ojalá se puedan contar de verdad. Porque la mayoría de las dictaduras, por ejemplo, Stroessner hacía elecciones, recuerdo, y siempre ganaba por 90 y pico % de los votos. En fin, no los contaba de verdad. Esa Digamos, es la pregunta que está de planteada todo acá. el proceso, que viene bastante complicado, esta es la prueba que falta. A ver si los cuenta de verdad. Nosotros pensamos, por lo que están dando las encuestas en Venezuela, que si los cuenta de verdad sería adverso al régimen el resultado. Pero ¿por qué si todas las pruebas previas que se dan son malas y en cualquier otro país serían elementos suficientes para aplazar estas elecciones o reconfigurarlas, en Venezuela la terminamos admitiendo? Porque no somos optimistas que se pueda recorrer algún otro, una carrera electoral con más garantías. Esta es la puerta que se abrió con Barbados, parecía más abierta de lo que está hoy, todavía queda un mínimo de esperanza. El acuerdo igual hablaba sobre que no debería haber proscriptos, ¿no? En estas Claro, elecciones. el acuerdo de Hay Barbados no otra. se está cumpliendo. Exacto. Y entonces, es que las señales ya son demasiado malas como para validar todo esto. Ya son demasiado malas, pero ¿qué sucede si gana la oposición? ¿Vamos a decir que ya la descartamos de antemano? Claro, hay que darlo. La postura es, a pesar de que el acuerdo de Barbados no se cumple, demos la oportunidad que se haga la elección a ver qué pasa. La comunidad internacional está un poco en esa posición en general, pero estamos todos muy escépticos. Pero claro, el tema es, las elecciones solamente valen si gana la oposición. Esa es la postura en última instancia. No diría tanto, veremos. ¿Qué lugar o qué relevancia o cómo puede influir este cambio en la posición de Brasil, por lo menos en lo discursivo que se ha visto con las posiciones de Lula en el último momento? Bueno, bienvenido para empezar. Brasil ya había manifestado alguna objeción en etapas previas por este tema, creo que cuando se bloqueó a Corina Llori, si no recuerdo mal. Ahora fue más contundente, creo que va mostrando una unidad de posiciones en América del Sur que se van conformando respecto de cómo ir llevar a Venezuela a un proceso de apertura. Brasil tenía un perfil más de diplomacia discreta, al ser más vocal y quejarse públicamente, creo que también se van de alguna manera alineando las distintas fuerzas para que la elección sea lo más transparente posible y en lo posible se respete el resultado de las urnas, que todo indica sería, si es por las encuestas, negativo para el régimen. ¿Sorprendió esta declaración de Lula? La verdad que un poco sí, sorprendió, pero también es verdad que lo que dijo Maduro fue un disparate. Entonces es razonable que le genere esa reacción a un líder democrático. ¿Quieren seguir en este asunto? Podemos ir cambiando de tema. Cambiamos. Recientemente estuvo la cumbre del Mercosur, fue muy comentada la ausencia de Javier Milei, luego se dio el encuentro entre Lacalle Pou y Javier Milei. Si pasamos raya de todo ese proceso o esos idas y vueltas con Argentina, ¿qué podemos destacar? Bueno, como creo que ya lo dije muchas veces, las relaciones con Argentina en lo concreto están muy bien. En lo técnico. Podemos llamarlo lo técnico, pero va un poco más allá de lo técnico. O sea, se despejaron los temas de las exportaciones uruguayas y los mecanismos de cobranza. Hay una deuda que se viene recuperando, pero lo nuevo viene funcionando bien. Se acordó una cosa muy importante para nosotros, que todos sabemos, que son lo de los 14 metros en el puerto de Montevideo. Se viene avanzando, dialogando en distintos temas vinculados con la parte de fronteras y la hidrovía y demás. Un eventual proyecto de puerto de Montecaseros, que estamos buscando el financiamiento, pero que habría acuerdo. O sea, la relación es muy buena, muy fluida. Y respecto del Mercosur también, estamos en sintonía respecto de que necesitamos un Mercosur más abierto al mundo, un Mercosur que pueda negociar con otros mercados y acordar, y Argentina está en esa sintonía también. O sea que venimos en general bien. Después hay un tema más, yo diría, político vinculado con el estilo de liderazgo de Javier Milei y el de Lula, que están de alguna manera entraron en una discusión más de liderazgos personales, que terminó afectando su participación en la cumbre. Por el lado nuestro, Lacalle Pou ha tenido diálogo bueno con Javier y tuvieron una reunión muy distendida. O sea, creo que la relación viene bien, pero nos estamos manejando bastante a nivel de
a nivel de cancillerías con bastante intensidad de diálogo. Pero esa afinidad que tienen a nivel de cancillerías y que ha logrado incluso algunos acuerdos con Argentina y que va en sintonía con las posiciones que tiene Uruguay respecto al Mercosur, no tiene el problema de que para Argentina en este momento parece ser poco importante el Mercosur como tal y entonces tiene un socio en cuanto a las posiciones, pero Argentina no estaba muy involucrada en lo que, o por lo menos a nivel del presidente, en lo que pase con el Mercosur. La verdad que no estoy en condiciones de saber en la interna las prioridades. Desde el punto de vista de la Cancillería los vemos muy activos con el Mercosur. Bien. Y apoyando cosas como un proceso más de flexibilización, donde podamos avanzar a distintas velocidades, en fin. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora en la presidencia pro tempore de Uruguay, pero hay una serie de cosas que van a irse planteando sobre la mesa que creo que van a mostrar de que Argentina le importa y trabaja por el Mercosur. ¿No le cobró Milei a Lacalle Pou en esta reunión bilateral el mensaje que le mandó en la cumbre del Mercosur de que sería importante que todos los presidentes hubieran estado ahí? Bueno, primero que nada, yo no estaba en esa reunión. Bueno, pero... Segundo, no creo que comentado el presidente. No creo que sea bueno contar lo que hablan personalmente los líderes. Sí creo que sobre ese tema se conversó y que hubo buena comprensión de ambas partes. Bien. Cambio a otro asunto. En los últimos días se reunió con el candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y le presentó la propuesta de que el país declare a Hamás y Hezbollah como grupos terroristas. Ojeda habló luego de ese encuentro, dijo que era algo que usted le había dicho que se podía analizar, aunque no se habló de plazos ni de por dónde iría exactamente la postura de Uruguay, qué mirada tiene sobre esa propuesta y bueno, qué posibilidades hay de que Uruguay avance en ese sentido. Bueno, lo primero que tenemos que encuadrar es que este tema no es nuevo en la Cancillería y que ya en el 2020, incluso Ojeda ayer levantó un tuit de Lacalle Pou del 2020 que hablaba de esto, de poder estudiarlo. Ya desde esa época se analizó el tema. El asunto es que Uruguay tiene una posición que tiene que ver con sus capacidades también y con sus las consecuencias de estas cosas. Las capacidades, primero, es que si uno sale a catalogar grupos terroristas por el mundo, tiene que tener información sólida y confiable sobre esas cosas, para lo cual tiene que tener un desarrollo de un sistema diplomático y de inteligencia que Uruguay probablemente no tenga, no en todos los países seguramente, y no en los países donde hay más actividad terrorista. Sí, tal vez en Israel podemos tener información. Entonces, salir a catalogar grupos sin una estructura atrás que permita defenderla con información sólida, que uno decidió por tal y tal criterio que este acto es un acto terrorista, no es un tema decir alegremente voy a declarar porque en las noticias hay determinadas cosas. Uruguay tomó entonces un criterio de, llamémosle, país con sus recursos limitados, que es decir, bueno, hay organismos internacionales que están declarando esto, ciñámonos a los dictámenes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre esto. Y en ese sentido es lo que se viene haciendo históricamente. Decidimos en aquel momento, yo no estaba en la Cancillería, pero el gobierno decidió que iba a seguir ese criterio en la medida en que lo demás implicaba un trabajo mucho más dedicado, intenso, y además también implicaba decir, bueno, ¿y para qué lo hacemos? Porque si lo hacemos por un tema declarativo y político es una cosa, pero si lo hacemos para tomar consecuencias sobre eso después, como por ejemplo poder implementar acciones vinculadas a temas relacionados al terrorismo, ya requiere mucho más desarrollo de una política. Se decidió quedarse en este tema. Ojeda nos plantea lo que nos plantea. Evidentemente el mundo va cambiando, uno puede evaluar cosas porque cambiaron cosas. Las decisiones iniciales no habían sido después, antes del 7 de octubre, digamos, ¿no? Fueron antes del 7 de octubre. Podemos estudiarlo nuevamente y verlo. Yo creo que va a terminar sucediendo que es una decisión que va a tomar el gobierno siguiente, sobre si vale la pena hacer como Argentina, que tiene un mecanismo para dictaminar grupos terroristas, que tiene determinados decretos establecidos que tienen ya tiempo y que tienen consecuencias sobre esto, en un contexto donde Argentina sufrió 2 atentados terroristas evidentes vinculados con Hezbollah, y entonces el tema tiene una sensibilidad y una importancia política a nivel de la Argentina mayor que la nuestra. Así que se entiende que ellos han dado algunos pasos más que nosotros. A propósito de eso, justamente, y de la situación de Argentina, Ojeda, según declaraciones que recoge ámbito financiero, dijo que le gustaría que Uruguay fuera igual de valiente que sus vecinos, señalando a Argentina y a Paraguay que avanzaron en ese sentido y que no les tembló el pulso para ir hacia ese tipo de declaraciones. ¿Eso está detrás de la decisión del gobierno uruguayo? Bueno, yo me alegro que tengamos gente valiente que quiera ser presidente de la República. Nosotros tratamos de ser serios y estructurados. Aquí hay que seguir una política con fundamento que pueda sostenerse en el tiempo,
Y capaz que tiene razón Ojeda y que dentro de unos meses evaluamos el tema y vamos para adelante. Pero hoy me parece que la decisión que se tomó la vamos a sostener, porque en este contexto, además de campaña electoral y demás, tampoco es bueno de alguna manera politizar este tema más allá de lo inevitablemente político que es. Claramente lo que hizo Hamás el 7 de octubre es una barbaridad y es una acción terrorista indiscutida. Pero tenemos que ser más estables y decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo estamos haciendo? Lo vamos a hacer con otros grupos terroristas. En África hay 15 grupos terroristas, en el Medio Oriente ni que hablar. Vamos a hacerlo para todos, lo vamos a hacer en forma sostenida, va a tener consecuencias. Entonces, toda esa discusión la vamos a evaluar. No acepto que no seamos valientes. Bien, días atrás se conoció que después de 8 meses de licencia, Francisco Bustillo, el ex canciller, volvió al ministerio, ahora está ocupando un cargo de asesor en la Dirección General para Asuntos Políticos. ¿Le parece correcto que Bustillo haya regresado al ministerio, teniendo en cuenta de cómo se fue? Me parecería muy poco correcto que un funcionario público pierda su cargo por una cosa que no está saldada en la justicia y que en todo caso son opiniones políticas. La verdad que... ¿No sería prudente entonces esperar a que se resuelva en la justicia? Pero ¿con qué derecho yo puedo privarle a la persona el derecho a trabajar porque es un funcionario público? Es polémica. Además es un funcionario público que tiene una trayectoria de muchísimos años en el servicio exterior, que fue embajador en España. Bueno, pero es un funcionario público que renunció a ser ministro por una trama bastante compleja cuando se fue. Una trama que está en la justicia, que cuando tenga dictámenes evaluaremos, pero no habría arbitrariedad mayor que pensar que porque tal vez pase algo en la justicia, que yo además creo que va a pasar poca cosa con esto, porque creo que el pasaporte de Marcet legalmente no tiene reproches. Sí, no es por ese punto igual, ¿no? Lo de Bustillo no tiene que ver con el Bustillo va por los diálogos con Carolina H. Pero una pregunta que me Bueno, sí tiene que ver con el pasaporte. Tiene que ver, pero lo que dice... Abre una arista distinta. Lo que dice... Lo polémico yo creo acá es la actitud que toma Bustillo al sugerirle a una funcionaria pública, a su vicecanciller, que perdiera el celular para que las conversaciones no se hicieran públicas, es bastante compleja. El hecho está en la justicia y hasta ahora no sabemos si esa conversación fue en serio, si fue en un momento digamos, la verdad es que esperemos que las cosas se procedan como corresponde y no por un titular de prensa o por un trascendido de un pedazo de una conversación en prensa, tomar decisiones que además no tengo ni siquiera la autoridad para tomarlas. No, está claro eso, pero... No tengo la autoridad para tomarlas. Pero además de todo, es una persona que, aparte de eso, tuvo una trayectoria de toda la vida en el servicio exterior que uno no puede arbitrariamente decir, no, que no venga. Y esa es la situación. La duda que me surgía cuando vi la noticia en su momento era si ese era el cargo de Bustillo o si es un cargo de confianza política, el ser asesor de asuntos políticos de Cancillería. No, él está en el escalafón M de los diplomáticos y tiene cargo de embajador y se mantiene. Dentro de eso hay que darle funciones. Ahí está. Las funciones no generan, no son cargos, son funciones. Una de las funciones es asesorar en el tema de política al ministro y al área de política del ministerio. ¿Pero estuvo sobre la mesa de designar al embajador, por ejemplo? Por ahora no. Por ahora no, porque se está esperando al dictamen de la justicia. Claro, justamente todas estas cosas hay que dilucidarlas, digamos. No fue la actitud que se tomó, por ejemplo, con el funcionario que por lo menos fue señalado por medios de prensa, porque eso no está en fiscalía, entiendo, de haber llevado el documento de Cancillería a Torre Ejecutiva y que luego sí fue designado embajador. Sí, tuvo veña del Parlamento. O sea, creo que si vamos a todos los que de alguna manera son mencionados, no hacer nada con ellos es bastante poco serio. Otra cosa es que me digan, bueno, el señor ministro tuvo que renunciar, vamos a esperar un poco. Pero la verdad que probablemente, y esta es mi percepción, el tema termine pronto. Yo entiendo que los cancilleres tienen algunas impedimentos o algunas cuestiones sobre las que no pueden expresarse justamente por el tenor del cargo. Pero el caso de Bustillo y la conversación telefónica no parece tener muchas dudas. Cuando se hace público, la intención de Bustillo sobre la vicecanciller Carolina H. para que eliminara esas conversaciones con la frase que todos recordamos, perder el celular, no parece tener una doble lectura. Entiendo que se quiera esperar a la justicia. Digamos que como la asesoró, ahí no estuvo muy bien. No sé si era asesoramiento, no sé cómo era la conversación. Hemos tenido conversaciones todos donde decimos cosas que no son las que creemos. Creo que eso tiene que estudiar la justicia y no me voy a poner a opinar por un pedazo de una conversación.
A propósito de eso, Búsqueda informa hoy que Cancillería resolvió declarar reservada la documentación vinculada con la entrega del pasaporte a Marcet y el intercambio de estos mensajes. Esto a raíz de un pedido de acceso a la información que habían hecho ellos mismos desde el semanario. ¿Esa decisión a qué corresponde? A lo mismo, que avance la justicia y que despejemos el asunto. No juzguemos a la gente por la prensa. Por otro lado, toda la investigación administrativa que se hizo sobre el pasaporte Marcet fue a dar a la justicia en su momento con toda la información vinculada. ¿Pero esos documentos que pide Búsqueda los tiene la justicia? Entiendo que sí. Todo lo que nos ha pedido la Fiscalía lo hemos entregado. Ajá. Pero igual no es que lo estemos jugando, perdón, por la prensa, como dijo recién. Digo, Bustillo renunció a causa de esto. Cuando se conoció esto fue mérito suficiente para que él renuncie. Pero una cosa es la renuncia por responsabilidad política, que es lo que tuvo, y otra cosa es la implicancia en hechos que puedan ser reprochables en la justicia. Que eso está por verse. O sea, pero voy a este punto... Como jerarca del servicio, el presidente decidió que había que remover a los ministros, también a Heber, y no creo que sea porque tuvieron este tema, que eso sea un juicio a nivel de la justicia o delictivo. Esto es lo que funcionó, lo que pasó, políticamente no es bueno para el gobierno, usted dé un paso al costado, son cosas distintas. Volviendo a los documentos, son reservados para el público, para la prensa hoy, pero no para la Fiscalía, los tiene la Fiscalía, digamos. Sí, la Fiscalía tiene todo lo que el fiscal pidió, ha sido entregado. Incluido... Incluso recientemente trascendió en la prensa que había un pedido adicional y el pedido adicional se cumplió. Incluidos los documentos que estuvieron en cuestión sobre la destrucción o no destrucción, también los tiene la Fiscalía. Ahí usted mencionaba... El famoso sobre tiene la segunda copia. Ahí está. Usted mencionaba que tiene incluido la investigación administrativa que se hizo por el caso de la entrega del pasaporte. Recordemos, no hubo investigación administrativa por este segundo capítulo, que fue la discusión o la forma en que se decidía a nivel del Ejecutivo y de Cancillería si se entregaban o no se entregaban esos... no la hubo porque ya esto arrancó por el lado contrario. Arrancó por la justicia en la medida que Carolina H., cuando va ante el fiscal Alejandro Machado, pone en conocimiento de la situación. Usted asumió hace relativamente poco. Ya no tan poco. Ya no tan poco, es verdad. Pero bueno, no está desde el inicio del gobierno. Me imagino que era un escenario que no se imaginaba. ¿Le tomó el gusto a Cancillería? ¿Es algo que le gustaría... lo que le gustaría seguir involucrado, que él siga la línea de Cancillería en próximos periodos en el caso de que gane Álvaro Delgado? Como se nota, no estoy a disgusto en esto, al contrario, estoy bastante metido en los temas y contento. La decisión de quién va a estar en Cancillería dependerá de Álvaro Delgado, si sale electo presidente, que es lo que todos queremos, por lo menos nosotros. Eso lo van a marcar las urnas. Lo van a decidir las urnas. Y estoy disponible, pero él tomará la decisión y bueno, vamos a ver cómo se arma el gobierno que viene. Pero a nivel de trabajo, de comando de campaña, en el asesoramiento, ¿usted está involucrado en los temas de Cancillería en este momento? Sí. O sea, es uno de los asesores de Delgado en estos temas. Sí. Eventualmente... Y en la redacción del programa con Agustín Iturralde me tocó un poco esta parte. ¿Se sintió más cómodo ahora que en el Ministerio? No. También estaba cómodo ahí. Estaba cómodo. Bueno, pasa que para el Ministerio de Industria sí era algo en lo cual, digamos, su formación y su trayectoria académica se podía imaginar en ese cargo, a diferencia de lo que le tocó asumir en este caso, ¿no? No hay duda. Aquello era lo que yo sabía y esto es lo que estoy aprendiendo. Pero el rol de la Cancillería suele estar en cuestión. Por ejemplo, en la campaña electoral pasada lo puso sobre la mesa Talvi, que después terminó siendo designado canciller, en el sentido que él hablaba que Uruguay tenía una cancillería de cócteles, que había que cambiar. Él quería una cancillería mucho más dedicada a lo comercial, más expeditiva y más generadora de negocios para el Uruguay. ¿Cómo la encontró usted que aterrizó ahí? ¿Qué tipo de cancillería tenemos? ¿Y es necesario mantenerla o cambiarla? Bueno, vamos por partes. Tenemos una Cancillería que tiene un staff profesional muy competente y con mucha preparación. Que tiene una determinada regla de juego, que algunas pueden ser discutibles, en el sentido de que la gente siempre está 5 años afuera, 2 años aquí, con lo cual los staffs centrales de Cancillería rotan mucho, por ejemplo, y donde puede pasar que los énfasis vayan cambiando a medida que durante el periodo de gobierno varias veces, lo cual no es del todo bueno. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el área de comercio exterior y de promoción de inversiones en el Uruguay está disperso en varios ministerios.
Y eso también marca un poco el perfil de lo que se puede hacer de Cancillería. Hay una dirección de asuntos económicos, en general de asuntos económicos en Cancillería, que trata todos estos temas, pero hay una dirección en el Ministerio de Economía, hay trabajo en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y lo que estamos proponiendo es que se fortalezca la conducción del área de comercio exterior y promoción de inversiones y demás del país en la Cancillería, incluso cambiándole el nombre para marcar que este énfasis es importante y tratar de generar ahí un staff más estable, llamémosle negociadores, en fin, y que el Instituto Uruguay 21, que es un instituto muy útil porque tiene la agilidad del derecho privado, digamos, esté bien alineado, que lo está hoy, pero que podemos darle más fuerza, porque ahí viene la promoción, ahí viene el trabajo de promoción. Da la impresión respecto a Uruguay 21 que había un énfasis más fuerte por el lado de cuando asumió Talvi que durante la gestión Bustillo del instituto. No sé si comparte eso. Básicamente sí, yo lo he tratado de reforzar de nuevo y trabajamos muy bien con Sebastián Rizzo, su director. Hemos estado haciendo actividades juntos intensamente. Me parece que es importante, sobre todo como brazo ejecutor de determinadas cosas más vinculadas con la promoción y con el seguimiento de las inversiones aquí en Uruguay. Ahí hay un énfasis distinto entre usted y Bustillo. Probablemente sí. La discusión, claro, usted no estaba enfocado en estos temas concretamente en la campaña electoral, más allá que los temas de industria tienen que ver en muchos puntos con el comercio exterior, pero ¿qué tanto daba la impresión de que podía ser más fácil, según el discurso del gobierno cuando llegaba, la inserción comercial de Uruguay, el acceso a tratados con otros países, de lo que parecería le terminó resultando al gobierno ya en funciones y ya terminando el periodo? ¿Eso es así? Es así y lo ha declarado el presidente de la República. De hecho, ¿cuáles son los debes? Bueno, hicimos, pero no conseguimos lo que nos hubiera gustado. El TLC con China. Por ejemplo. Pero se llegó a una comprensión mejor de lo que había sido la gestión de esos aspectos en la Cancillería anterior. No sé eso, yo ahí ya me pierdo. Lo que puedo decir es que el mundo está muy complicado. El mundo salió de una etapa donde el comercio global era bastante uniforme y se buscaba generalizar lo más posible, a una etapa de bloques, donde, por ejemplo, Estados Unidos y China están siempre en una cuasi guerra comercial, con aranceles que van creciendo entre ellos y las cadenas de valor globales que antes parecían ser el camino inexorable, hoy están empezando a discutir si no tienen que relocalizarse, si no hay que manejar los criterios políticos junto con los comerciales. Ahí se hablan de palabritas incluso como friendly shoring o nearshoring que manejan algunas de las potencias, que quiere decir que el mundo está más complicado para comerciar, que justamente para un país pequeño es un problema, porque un mundo más abierto es lo que ayuda a los países pequeños a conseguir sus mercados, porque aquí no tenemos escala para decir, aquí vamos a fabricar de todo. Aquí tenemos que tener eslabones de cadenas productivas que llegan y pasan por aquí, se le agrega valor y siguen para otro lado. Y en la medida que somos una economía abierta, eso funciona más fácil. Entonces, el mundo está difícil. Los acuerdos de Unión Europea y Mercosur eran una de las cosas muy potentes que venían trabajando hace muchos años, que podían cambiar las cosas. Vimos las dificultades políticas que hay, sobre todo en Europa, para eso. El acuerdo con China también ha generado dificultades, porque de alguna manera la pregunta es, bueno, ¿y qué piensa el Mercosur? ¿Y cómo hacemos con esto? Y así sucesivamente hemos encontrado dificultades. Vamos a seguir trabajando y en realidad este gobierno consiguió muchas más cosas a nivel práctico de las que son grandes acuerdos. Hay acceso de mercados de nuestros productos agropecuarios, por ejemplo, mucho más desarrollado y con mucho más productos de lo que había cuando llegamos. Breve porque tenemos que cerrar, pero en esos desafíos que hay y cambios a nivel global, ¿cambia mucho una elección en la cual Trump vuelva a ser presidente o no lo sea? Porque, digamos, su periodo estuvo caracterizado especialmente por las guerras comerciales, por un regreso a las medidas proteccionistas, que son las que da la impresión no le convienen a Uruguay en el mundo. Estados Unidos en este periodo de Biden también mantuvo las medidas proteccionistas, no fue muy diferente en ese sentido. Puede pasar, porque está sucediendo ahora en Estados Unidos, que hay una mirada hacia América del Sur y América Latina distinta, que fue evolucionando porque de alguna manera han visto que tienen una oportunidad de tener una relación privilegiada con el continente. Por eso la semana pasada estuvimos en Washington en una reunión de APEP con 12 países, tratando de ir generando una alianza hemisférica
que yo creo que también a Trump le va a interesar, a cualquier gobierno. Y de hecho, la America's Act, que es la ley que promueve estas cosas, que está en tratamiento del Congreso norteamericano, tiene el apoyo de los dos partidos políticos. Así que pensamos que esa visión norte-sur, digamos, de las Américas integradas, va a permanecer. Ojalá nos permita ir abriendo los mercados. Estados Unidos vuelve a mirar el patio trasero. No sabemos si nos conviene mucho. No, a nivel comercial nos conviene, seguro. Omar Paganini, canciller, muchísimas gracias por Muy estar con amable. nosotros. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos, hay más Desayuno Sin